Directivas de grupo. Definición: unidades organizativas, directivas de equipo y de usuario. La definición es la configuración de directiva de grupo define distintos componentes del entorno del usuario y del equipo cuando se accede de forma auténtica al dominio controlado por el servidor Windows 2003 Server, de modo que el administrador del sistema determina las directivas que serán aplicadas al usuario y al equipo englobado en un sitio. Dominio o unidad organizativa. Entre las directivas que pueden especificarse, por ejemplo, podemos citar las que indican aquellos programas que deseemos se encuentren disponibles para nuestros usuarios, los programas que aparecerán en su escritorio, las opciones del menú inicio, las opciones de configuración del navegador de los equipos, etc. A un determinado usuario o equipo se le pueden aplicar diferentes directivas de grupo, de modo que el orden en que estas son aplicadas es el siguiente. En primer lugar se aplica el objeto de directiva de grupo local único. En segundo lugar se aplican los objetos de directiva del grupo del sitio, en orden especificado administrativamente. En tercer lugar se aplican los objetos de directiva de grupo del dominio en orden especificado administrativamente. En cuarto lugar se aplican los objetos de directiva de grupos de las unidades organizativas de la unidad organizativa principal a las secundarias, y en orden especificado administrativamente en el nivel de cada una organizativa. Finalmente, indicar de la forma predeterminada las directivas aplicadas posteriormente sobrescriben a las directivas aplicadas con anterioridad cuando las directivas son incoherentes. Pero sin embargo, si no hay incoherencias de configuración entre ellas, tanto las directivas anteriores como las posteriores contribuyen a la directiva efectiva, es decir, se suman las configuraciones de las distintas directivas asociadas al objeto en cuestión. Una nota: es importante reseñar que las directivas de grupo tienen prioridad sobre las opciones de configuración del perfil del usuario en caso de que se cree un conflicto entre ambas configuraciones. Para concluir con esta breve reseña de las directivas de grupo, vamos a proceder a definir algunos términos con los que trabajaremos habitualmente a lo largo de este apartado, que sería el sitio, el dominio y la unidad organizativa. Unidades organizativas. En este apartado llevaremos a cabo la creación de varias unidades organizativas en el dominio micentro.edu, las cuales utilizaremos en posterioridad asociar directivas de grupo a los usuarios y equipos de dicho dominio. Al igual que ocurría con los grupos de usuarios, no podemos dar un modelo estándar que indique las unidades organizativas que deben ser creadas en todos los centros con carácter general, ni tampoco el lugar donde deberíamos ubicarlas, debiendo ser el administrador de cada centro quien deberá, en función de las necesidades propias de su centro, planificar la creación de las unidades organizativas correspondientes en lugares oportunos para poder aplicar las directivas de grupo deseadas correctamente. El dominio. Por contra, para los usuarios del dominio si asociaremos ciertas directivas de grupo en función del tipo de usuario que acceda al sistema, profesor o alumno, con lo cual crearemos dos unidades organizativas, profesores y alumnos, para ubicar en ellas respectivamente las directivas de grupo que deseemos asociar a los profesores y alumnos de nuestro centro. Las directivas de grupo que deseamos aplicar de modo común a todos los usuarios del dominio las definiremos como el dominio micentro.edu. Al igual que indicamos en el párrafo anterior, para los equipos del dominio, la directiva de grupo final para los usuarios de nuestro centro vendrá determinada por la suma de las directivas de grupo que definamos en el dominio, más las directivas de grupo que definamos en las unidades organizativas, profesores y alumnos, según el orden indicado en el apartado anterior. A continuación veremos unos pasos. Como resultado de la acción anterior, pasa a ser mostrada la siguiente ventana en la que teclearemos la tecla de la cadena de texto profesores en la caja de texto nombre como nombre para la nueva unidad organizativa que vamos a crear.
Procederemos de igual modo para crear una nueva unidad organizativa de nombre alumnos, de modo que tras ello en la ventana usuarios y equipos de Active Directory observaremos como la existencia de las dos unidades organizativas, profesores y alumnos creadas con anterioridad. A continuación moveremos los objetos deseados a las nuevas unidades organizativas creadas, a fin de que en el próximo apartado podamos definir para proceder así para podamos definir para ellos las directivas de grupo oportunas. Así pues procederemos a incluir a los profesores de nuestro centro, Javier, Joaquín y Miguel, en el contenedor correspondiente a la unidad organizativa profesores, para lo cual accederemos a la carpeta Users, seleccionando a continuación a los tres usuarios indicados y pulsando sobre ellos con el botón derecho del ratón para elegir la opción Mover en el desplegable correspondiente. Como resultado de dicha acción pasa a ser mostrada la siguiente ventana, en la cual seleccionaremos la unidad organizativa profesores como contenedor de destino de dichos usuarios, tras la cual pulsaremos sobre el botón aceptar. Procederemos de igual modo con los alumnos U1ESOA01, 1ESOA02, 2ESOD07 y 3ESOC14, incluyendo a dichos usuarios alumnos en la unidad organizativa alumnos creada anteriormente, pudiendo comprobar finalmente en la ventana de usuarios y equipos de Active Directory como los usuarios correspondientes se encuentran ubicados en las unidades organizativas alumnos. Así pues debemos bloquear la herencia directiva para que sean aplicadas las directivas de grupo definidas en el dominio micentro.edu al controlador de dominio servidor, para la cual nos situaremos sobre la unidad organizativa Domain Controllers, pulsando a continuación en la misma con el botón derecho del ratón para seleccionar la opción Propiedades en desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada la siguiente ventana en la que nos ubicaremos sobre la pestaña Directiva de Grupo para activar finalmente la casilla Bloquear la herencia de directivas tal y como vemos en la imagen inferior. Directivas de equipo y usuario. Según el planteamiento expuesto en el apartado anterior, asignaremos directivas de grupo de primer nivel en el dominio micentro.edu para que sean aplicados de forma común a todos los usuarios, profesores y alumnos del dominio. Por ejemplo, del dominio micentro.edu definiremos nuevas directivas de grupo para los profesores en la unidad organizativa profesores, así como nuevas directivas de grupo para los alumnos en la unidad organizativa alumnos. Así pues vamos a comenzar a crear las directivas de grupo deseadas en el dominio micentro.edu, para la cual en primer lugar lanzaremos usuarios y equipos de Active Directory desde las herramientas administrativas, ubicándonos sobre el dominio micentro.edu y pulsando sobre el mismo con el botón derecho del ratón seleccionando la opción Propiedades. En dicha ventana podemos observar que ya existe un objeto directiva de grupo denominado Default Domain Policy. Después nos situaremos sobre ella y a continuación pulsaremos sobre el botón Editar, pasando a ser mostrada la siguiente ventana en la que podemos comprobar que existen dos entradas principales, una de ellas relativa a la configuración del equipo y la otra a la configuración de usuario, cada una de ellas con diferentes directivas de grupo configurables, que serán aplicadas respectivamente a los equipos del dominio y a los usuarios del dominio. La primera directiva de grupo susceptible del ser configurada está relacionada con la configuración de software, pero por la importancia que tiene esta directiva de software le dedicaremos íntegramente un capítulo a lo largo de este material. Luego en este instante la obviaremos. Así pues vamos a configurar una directiva de grupo para que sea aplicada a todos los equipos del dominio, a excepción del equipo servidor, para la cual nos situaremos sobre la directiva de grupo no permitir que se ejecute Windows Messenger, ubicada en la ruta configuración del equipo, plantillas administrativas, componentes de Windows Messenger, haciendo doble clic sobre ella para elegir en la nueva ventana mostrada a continuación el radio botón habilitada, de modo que finalmente dicha directiva de grupo quede configurada tal y como se muestra en la imagen inferior.
Vamos en primer lugar a configurar la directiva de grupo título del explorador ubicada en la entrada de configuración de usuario, configuración de Windows, mantenimiento de Internet Explorer, interfaz de usuario del explorador, haciendo doble clic sobre la misma. En la ventana mostrada como resultado de la acción anterior podemos personalizar el título del explorador activando la casilla personalizar barras de título y tecleando a continuación en la caja de texto correspondiente a la cadena Mi Centro, de modo que cuando un usuario cargue el navegador Internet Explorer en un equipo cliente del dominio, en la barra del título de dicho navegador se muestra el texto Microsoft Internet Explorer proporcionado por Mi Centro. La directiva de grupo que podemos configurar es la cadena del agente de usuario, ubicada en la entrada configuración de usuario, configuración de Windows, mantenimiento de Internet Explorer, conexión, haciendo doble clic sobre la misma para activar en la ventana mostrada como resultado de dicha acción la casilla personalizar cadena que se anexará a la cadena del agente de usuario y posteriormente teclear en la caja de texto correspondiente Mi Centro como la cadena de información que el navegador Internet Explorer de los equipos del dominio enviará a los servidores visitados. También configuraremos la directiva de grupo, favoritos y vínculos ubicada en la entrada, configuración de usuario, configuración de Windows, mantenimiento de Internet Explorer. Direcciones URL, haciendo doble clic sobre la misma y pulsando en la ventana mostrada como resultado de dicha acción sobre el botón agregar URL, pasando a ser mostrada una nueva ventana en la que indicaremos aquí las direcciones URL que deseamos que aparezcan entre los favoritos de los usuarios de nuestro centro tecleando el valor IFSTIC en la caja de texto nombre y http www.isftic.mepsit.es en la caja de texto dirección, de modo que finalmente la ventana de favoritos y vínculos presente el siguiente aspecto. También configuraremos También configuraremos la directiva de grupo direcciones URL importantes, ubicada igualmente en la entrada configuración de usuario, configuración de Windows, mantenimiento. Mantenimiento de Internet Explorer, direcciones URL, haciendo doble clic sobre la misma pasando a ser mostrada la siguiente ventana en la cual activaremos la casilla personalizar dirección URL de la página principal y posteriormente teclearemos en la caja de texto adjunta la dirección URL http www.micentro.edu para finalmente pulsar sobre el botón aceptar. Como resultado de la acción anterior pasará a ser mostrada la siguiente ventana en la cual asignamos al grupo todos los permisos de acceso remoto, control total, cambiar y leer, tal y como vemos en la imagen siguiente. A continuación configuraremos la directiva de grupo Mis documentos ubicada en la entrada configuración de usuario, configuración de Windows, redireccionamiento. Redireccionamiento de carpetas, situándonos sobre la misma y haciendo clic sobre ella con el botón derecho del ratón para elegir la opción propiedades en el desplegable correspondiente.
Como resultado de dicha acción, para ser mostrada la siguiente ventana en la que seleccionaremos la opción básico, redirigir la carpeta de todas, la misma ubicación en el desplegable, configuración y tras ello crear una carpeta para cada usuario en la ruta raíz, en el desplegable, ubicación de la carpeta de destino, para finalmente detallar en la caja de texto ruta de acceso raíz, la ruta, servidor, documentos, tal y como veremos en la imagen inferior. Comencemos pues configurando las directivas de grupo que deseamos asociar a los profesores de nuestro centro, situándonos sobre la unidad organizativa, profesores, en la ventana usuarios y equipos de Active Directory, y pulsando sobre la misma con el botón derecho del ratón para elegir la opción propiedades, en el desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada como resultado de dicha acción la siguiente ventana a la que nos ubicaremos sobre la pestaña directiva de grupo, pudiendo comprobar que no existe ningún objeto directiva de grupo predeterminado para dicha unidad organizativa. Así pues, debemos crear un objeto directiva de grupo sobre la unidad organizativa profesores para poder posteriormente definir sobre el mismo las directivas de grupo deseadas, proceso que llevaremos a cabo pulsando en la ventana de la imagen anterior sobre el botón nuevo y posteriormente indicando la directiva de grupo profesores con nombre para el nuevo objeto directiva de grupo creado. Ahora ya podemos definir las directivas de grupo deseadas sobre el objeto. Directiva de grupos profesores de la unidad organizativa profesores, seleccionando para ello dicho objeto directiva de grupo y pulsando a continuación sobre el botón editar en la ventana de la imagen anterior, pasando a ser mostrada la siguiente ventana en la que configuraremos la directiva de grupo limitar el tamaño del perfil, ubicada en la entrada configuración de usuario, plantillas administrativas, sistema, perfiles de usuario, haciendo doble clic sobre la misma. Como resultado de la acción anterior, pasa a ser mostrada la siguiente ventana en la cual activaremos la casilla habilitada, especificando a continuación el valor 30.000 como tamaño máximo de almacenamiento en kilobytes del perfil, equivaldría a 30 megabytes. Además, activaremos la casilla notificar al usuario cuando se exceda del espacio de almacenamiento perfiles, dejando el resto de opciones tal cual se muestran por defecto. A continuación configuraremos las directivas de grupo que deseamos aplicar a los alumnos del centro. Para lo cual crearemos un nuevo objeto directiva de grupo de nombre directiva de grupo alumnos sobre la unidad organizativa alumnos, siguiendo el mismo proceso llevando a cabo con anterioridad para crear el objeto directiva de grupo profesores sobre la unidad organizativa profesores. A continuación seleccionamos el objeto directiva de alumnos y tras ello pulsaremos sobre el botón editar, pasando a ser mostrada la ventana de edición de dicho objeto directiva de grupo, en el cual nos ubicaremos sobre la directiva de grupo, prohibir el acceso al panel de control, ubicada en la entrada de configuración de usuario, plantillas administrativas, panel de control, haciendo doble clic sobre la misma y activando a continuación el radio botón habilitada en la ventana correspondiente, para evitar el acceso de los alumnos al panel de control desde los equipos en los que se autentiquen. Finalmente, reseñar que, aunque algunas de las directivas de grupo asignadas a los usuarios pueden ser modificadas por estos en sesión de trabajo, la próxima vez que dichos usuarios inicien sesión en cualquier equipo del dominio, se les volverá a aplicar las directivas del grupo definidas por el administrador del dominio, obviando aquellas configuraciones personales que hubieran realizado. Eso fue todo y gracias.